buenas tardes y bienvenidos a otras jornadas complutenses de Clínica Equina. En primer lugar, me gustaría agradeceros sinceramente vuestra participación en estas jornadas, ya que pues, prácticamente llevamos casi 2 años sin poder celebrarlas y hemos decidido retomarlas. Nos hubiera gustado en las conversaciones con Zoetis empezar a hacerlo ya en directo, juntándonos todos como lo veníamos haciendo en la facultad, pero bueno, pues la pandemia obliga y hemos decidido retomarlas online. Lo primero de ellos, reiterar el agradecimiento por el patrocinio de Zoetis, que nunca falla y que aquí nos tiene otra vez. Y es verdad que queremos o hemos querido volver a la presencialidad, pero también estos formatos online tienen sus grandes ventajas. Fijaros que hoy hay 300 personas inscritas en estas jornadas y eso, lógicamente, de la otra manera hubiera sido imposible. Bueno, sin más dilación voy a pasar a presentar a los ponentes. Entonces, en primer lugar, la primera persona que va a hablar el día de hoy es Ana Boado. Ana Boado, yo creo que todos la conocéis. Ella es veterinaria, licenciada en la Universidad Complutense de Madrid y después de un internado en el Animal Health Trust, una residencia en Edimburgo, bueno, se sacó el certificado en traumatología equina del Royal College of Veterinary Surgeons y es actualmente diplomada de los colegios europeo y americano de medicina deportiva y rehabilitación. Y hoy en día lidera un servicio especializado en la referencia en diagnóstico y tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas. A continuación también tendremos con nosotros a Gabriel Manso. Gabriel Manso Díaz, yo creo que también todos lo conocéis. Él es veterinario, licenciado también por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en veterinaria también por la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de su amor por la veterinaria equina, desde luego lo que más le gusta es la anatomía y especialmente el diagnóstico por imagen. De hecho, la tesis la realizó en técnicas de imagen avanzada en la cabeza del caballo. Él es diplomado del Colegio Europeo de Diagnóstico por Imagen y actualmente es profesor ayudante doctor en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Complutense. Bueno, no quiero ocupar más espacio o más tiempo. Entonces, después de hechas las presentaciones y los agradecimientos, especialmente vuelvo a repetir a Zoetis por su patrocinio y el permitirnos hoy otra vez estar aquí. Vamos a dar paso a la primera ponente, a Ana Boado. Tengo que deciros que estas jornadas se van a grabar y van a aparecer en diferido. Podréis acceder a ellas durante las siguientes semanas, 2 o 3 semanas. Entonces, bueno, pues las personas que no hayáis podido asistir el día de hoy o no podáis verlo entero, que sepáis que lo vais a tener en diferido. Y nada más, repito, Ana, cuando quieras. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Paso a compartir pantalla. Bueno, ¿se me oye bien? Perfectamente. Vale. Pues vamos a pasar un rato con esta zona tan complicada que es la región lumbosacroiliaca. Os he puesto aquí en la entrada una imagen del bloqueo, que es una de las técnicas que se utilizan para el diagnóstico y uno de lo que va a abrir lo que es el debate. ¿Qué limitaciones tenemos en esta zona? Bueno, pues principalmente sabemos que hay patología aquí a partir de post-mortem, de publicaciones, de estudios, sobre todo en caballos de carreras en Inglaterra, porque es una estructura que en el futuro, cuando tengamos resonancia, pues vamos a poder descubrir muchas cosas sobre esta zona. Tenemos información parcial de la ecografía, ya nos explicará Gabriel cómo asomarnos para intentar ver un poquito de estas zonas.
Aparte hay una serie de estructuras que están muy cercanas. La articulación lumbosacra está cerquísima de la articulación sacroiliaca. Sabemos que hay difusión de la anestesia local porque hemos tenido respuestas positivas en caballos con afectación del disco de la lumbosacra, con lo cual sabemos que ambas estructuras pueden estar afectadas y que no podemos diferenciar entre una y otra en cuanto al dolor. Probablemente incluso duelan las dos. Y luego, bueno, hay un miedo generalizado después de una serie de reacciones a los bloqueos regionales y también problemas tras el tratamiento. Entonces, si nos fijamos un poquito en esta zona, tenemos que pensar que aparte de la sacroiliaca que todos conocemos, tenemos unas facetas articulares entre la L6 y el sacro que también pueden estar afectadas, un disco entre la sexta y el sacro que es de gran tamaño y aquí hay mucha movilidad, y también unas hipófisis transversas que articulan unas con otras. Entonces, os pongo aquí un corte para que veáis la relación entre la sacroiliaca, las facetas articulares. Acordaros que hay una médula ahí dentro, que un disco puede hacer una compresión de lo que es la médula. Y estas son las zonas que pueden tener patología. Tenemos por un lado la articulación sacroiliaca, sobre todo el margen ventromedial. Por otro lado tenemos el disco entre la L6 y la S1. El disco entre la L6 y la L5 también pueden estar afectadas, las apófisis transversas. Entonces es una zona que está todo muy junto, es un poco como el tema del síndrome navicular o patología del suspensor, donde tenemos varias estructuras que pueden dar patología. Y si nos fijamos un poquito en la literatura de humana, aparte de la patología de sacroiliaca, y gracias a la resonancia, pues han visto que también hay artrosis de las facetas, hernias discales, patología lumbosacra, artrosis, y luego una parte importante que son las anomalías congénitas. Que algo sea anómalo no significa que funcione. Entonces, todos esos caballos con problemas con alteraciones de lo que es sacralizaciones o fusiones vertebrales, pues puede que tengan patología en la articulación consiguiente. Una pregunta que nos hicimos antes de hacer un artículo sobre la zona lumbosacra es por qué le echamos tanta culpa a la articulación sacroiliaca cuando es una articulación que tiene muy poquita movilidad en comparación con una articulación lumbosacra cuyo grado de movilidad es inmenso, e incluso los procesos espinosos están orientados así para que no choquen entre ellos. Y ciertamente es importante para la propulsión de todo lo que es el tercio posterior. Lo que os decía antes de las malformaciones congénitas, a la derecha abajo de la pantalla tenéis una fusión vertebral, una anomalía congénita. Entonces podéis ver que por ejemplo, no tiene el foramen a este lado, o sea que hay anomalías que son importantes con vistas a la funcionalidad. Este caballo, por ejemplo, esta es una imagen de un post-mortem, veis que tiene los procesos espinosos con kissing spines, no había espacio entre los procesos espinosos, y además tiene patología en las facetas articulares, veis que hay neoformaciones y osteofitosis, e incluso esta que está completamente deformada, que hay una articulación que no debería estar ahí. Bueno, pues estas apófisis transversas están fusionadas, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Realmente hay 3 estudios clave en cuanto a todo lo que es la clínica de la sacroiliaca, la revisión de los casos clínicos hecho por Dyson, una revisión muy larga sobre lo que son la sintomatología. Luego, por otro lado, los artículos sobre las técnicas de bloqueo. Aquí hay una clara diferencia entre la escuela británica y la escuela francesa, que luego entraré un poquito. Y luego está el artículo de Engeli, que revisa todas estas técnicas y que enfrenta una escuela con la otra. Sabemos que con humana tenemos muchas diferencias, pero ¿qué hay en humana que nos pueda dar unas pistas o que podamos pues, revisar y pensar un poquito de si esto también pasa en caballos?
Pues hay muchísimas más patologías vertebrales que la sacroiliaca. Esto es lógico dado el grado de movilidad, con lo cual deberíamos pensar si esto pasa en caballos también. Hay una degeneración con los años, esto pasa en todas las articulaciones y seguro que también pasa. El grado de sensibilidad de lo que es la articulación sacroiliaca es más bajo comparado con una artrosis en las facetas, o sea, es decir, duele más un problema de faceta articular que la sacroiliaca, pero mayor que una hernia discal, que una patología discal, siempre y cuando no comprima médula. El diagnóstico es difícil, también hacen bloqueos en humana, pero también tienen problemas de difusiones. Y el 40%, que es un porcentaje grande, de los casos diagnosticados tienen patologías espinales aparte de la sacroiliaca. Esto es muy importante. Igual que en caballos es una articulación de absorción de impacto. Entonces, un poquito entrando dentro de lo que es la sacroiliaca en sí, tenemos la parte ventral del ala del ilion es fibrocartílago, la porción dorsal es cartílago hialino, es una articulación diferente. Vamos a tener 1 mililitro solo de líquido sinovial, con lo cual, a mí no me ha pasado en la vida, pero si tenéis líquido cuando hacéis un bloqueo o cuando estáis infiltrando, no es normal. Tiene una angulación de unos 30 grados y una forma de L. Quiero que os fijéis en la imagen, esto es muy importante, la musculatura dorsal a la sacroiliaca, que es el longissimus y el multífido, son musculatura muy importante para estabilizar. Igual que en todo el dorso, el multífido es fundamental. En cuanto a estructuras neurocercanas, y estos también son muy importantes por los problemas que podemos tener con los bloqueos, tenemos craneal, nervio femoral, que procede del L3, L4 y al CSL5, de la porción craneal del plexo lumbosacro. Y luego el nervio craneal gluteal y el ciático, que pasan ventromedial a la articulación, pasan muy cerquita. Sabemos que con bloqueos interarticulares, si la articulación baña, el nervio puede estar afectado, con lo cual eso se ha visto en un artículo de la babilla, con lo cual, hombre, en este caso no entramos dentro de la articulación, pero hay que tenerlo en cuenta de lo cerca que está. En cuanto a la musculatura, aparte del multífido y el longissimus, tenemos el glúteo medio y el accesorio, que se originan en la zona dorsal del ala y tienen inserciones cerca de la porción caudeomedial de la articulación. Y luego en el canal pélvico el obturador interno y el ilíaco. Esto es importante desde el punto de vista clínico. Es de dónde provienen los nervios y sobre todo qué tipo de marcha pueden producir si están afectados. Y aquí los más importantes es el femoral, que procede del L3, L4 y L5 y este es el que nos puede dejar al caballo sentado después de un bloqueo, ¿vale? Porque es el que produce la inhabilidad para que el miembro posterior soporte peso. De los otros importantes tenemos el gluteal, sobre todo el caudal, que inerva lo que es el glúteo medio, y esto, muy importante también, reduce la habilidad de movilizar lo que es el tercio posterior o todo el cuerpo hacia adelante. Esto se puede traducir en una falta de impulsión, así que cuidado con los síntomas clínicos, que luego entraré un poquito en ello. Ciático te inhibe, o sea, cuando está afectado puede inhibir la sensibilidad de la parte plantar del pie y también influye en que el caballo retire el pie al hacer un estímulo. Y luego el peroneo y tibial, como proceden del ciático, pues no voy a entrar mucho en ellos. En cuanto a la biomecánica, la sacroiliaca tiene muy poquito movimiento, es más una fuerza de movimientos, de rotaciones y más que de compresión. Solo tiene 1 a 3 grados de movimiento. Hay un movimiento lateral y oblicuo del ilion sobre el sacro y el axis de rotación está cercano al tercio caudomedial. Sin embargo, la articulación lumbosacra sabéis que tiene un grado de flexión y extensión terriblemente amplio y compresión. Por ejemplo, imaginaros un caballo que salta lo que es la batida, la extensión del dorso y luego la recibida.
Sintomatología asociada a dolor en la zona sacroiliaca, digo sacroiliaca, no lumbosacroiliaca, pero bueno, porque he empezado por la sacroiliaca. Es muy típico caballos que de forma aguda se niegan a ir hacia adelante, es decir, que no quieren, muchos de ellos no quieren trotar, otros no quieren galopar, pero se paran de repente, luego os pondré un vídeo. Coces y botes que aparecen de forma repentina o de forma gradual, pero no son botes espectaculares de caballos que se mueven bien. Suelen ser botes como un poco como lo que veis en la foto, que levanta el tercio posterior un poquito y no quiere avanzar, pero no son cabriolas. Aparición progresiva insidiosa de pérdida de impulsión, aquí tenéis diagnósticos diferenciales que entraré después. También puede estar asociado a problemas primarios de dorso, a veces van juntos, a veces es difícil diferenciarlos. Nos hemos encontrado muy frecuentemente en gammagrafía cuando tenemos una cojera crónica de un pie que ese lado tiene más uptake, más señal del isótopo. Y también puede ocurrir secundario a una fractura de estrés del ilion o una fractura pélvica. El examen físico, en el artículo de Su, estudió las conformaciones anómalas de la pelvis y la patología sacroiliaca y no encontró ninguna correlación, si bien, y es diferente, sí que hay frecuentemente una atrofia del glúteo medio, pero esto también puede pasar por el plexo lumbosacro cuando está afectado, no tiene por qué ser solo la sacroiliaca. Antes no se consideraba el Hunter's Bump, que es realmente que las tuberosidades sacrales estén más prominentes. Antes se consideraban que no es significativo. Ahora bien, esto puede ser una señal de una atrofia del glúteo medio. Movilidad, ahora lo discutiré un poquito, que esté restringida, que sea secundaria a una cojera crónica es frecuente. Tenerlo en cuenta cuando diagnostiquéis, por ejemplo, un esparavan, un pie que esté más afectado, pues que a lo mejor también tenéis que tratar la sacroiliaca. Y es frecuente que cuando provoquemos la flexión lumbosacra se realice un desplazamiento lateral, es decir, que se intenten como escapar, que den un paso a un lado en vez de hacer lo que es la flexión lumbosacra per se. Esto es la conformación ideal que debería tener un caballo, sin atrofia, veis que no se nota la tuberosidad sacral, que no hay la depresión esa normal que hay en la zona lumbar, cuando hay atrofia. Y estos son caballos patológicos, que lo que podéis ver es que al atrofiarse el glúteo medio y mucha musculatura epiaxial, se observa bien esa depresión que hay delante de las tuberosidades sacrales. ¿Vale? Esta pony que teníamos a la izquierda tenía una angulación de la pelvis completamente rara y tenía anomalías congénitas a nivel de ecografía. Entonces, cuando veáis una atrofia y una conformación que os llame la atención, es muy recomendable hacer una eco rectal. Tenéis que diferenciar en estos casos, por ejemplo, a la derecha tenéis dos casos de caballos viejitos que no sea una atrofia generalizada por edad, sino que solo tengan atrofiado lo que es dorso y musculatura glúteo medio y musculatura lumbar. Esta es una respuesta relativamente normal en un caballo de carreras. Bueno, tenía un poquito de sensibilidad y en la zona torácica creo recordar que tenía un poquito de kissing spines, pero lo que es la región lumbosacra ya veréis que es correcta. Hacemos la palpación primero del dorso, luego la musculatura epaxial, que no tenga ninguna contractura. Veis que el desarrollo del glúteo medio no está mal, musculatura torácica podría estar un poquito mejor. Comprobamos los dos lados. Y lo siguiente es comprobar los movimientos de lateroflexión, extensión. Aquí tenéis extensión. Y ahora flexión lumbosacra. Ahí. Tiene un buen grado. Es un pura sangre inglés, se cabrean cuando les tocas la piel. Y extensión, flexión del dorso. Lateroflexión también. Hay muchos caballos que lo que hacen es escaparse y otros lo que hacen es directamente no moverse, quedarse bloqueados.
El examen en movimiento es fundamental verlos montados, pero si tenéis síntomas a la cuerda, yo a veces los bloqueo simplemente viéndolos a la cuerda. Recomiendo descartar cojeras distales, hacer un examen completo. Se puede hacer la flexión de, tengo aquí puesto entre comillas de NOA, pero bueno, si flexionáis la babilla hacia atrás, dejando el corvejón y el resto de la extremidad, pues estáis flexionando babilla y poniendo un poquito de estrés en la zona sacroiliaca también. La mayoría de estos caballos tienen un galope de peor calidad que el trote. Alguno no quiere trotar largo, pero en general la mayoría el galope es peor que el trote. Y suelen intentar llevar el dorso en extensión. Les cuesta trabajar redonditos y meter los pies. Este es un caballo normal, pongo este vídeo para que veáis la ondulación, el movimiento al galope. El galope es fundamental para ver estos caballos. Podéis ver que la flexión lumosacra y cómo meter los pies es correcta. Tampoco es un caballo español, no es un caballo de doma, pero vemos que mueve bien toda la zona lumosacra. Diagnóstico diferencial, y un diagnóstico diferencial no significa que no puedan ocurrir las dos cosas a la vez. Lo digo porque hay muchísimos caballos con problemas multifocales, pero principalmente diferenciarlo de un esparaván bilateral de los dos pies, de un suspensor en ambos pies, dolor de dorso, pues fijarse un poquito en cómo responde a la palpación, si hay rigidez torácica y lumbar, y siempre es más fácil bloquear un dorso antes que bloquear una sacroiliaca. Diferenciarlo de una patología lumbosacra es complicado, la única forma yo creo que es vía ecorrectal. En gammagrafía nos va a quedar la pelvis encima y es una zona que va a estar tapada, entonces si tenemos uptake en la sacroiliaca se va a acercar mucho a la lumbosacra, es muy difícil con vistas oblicuas. Y bueno, los temas de comportamiento tenéis dos opciones, una o bloquear, o otra es comprobar que el caballo en un sitio agradable, en un prado, en el campo, no se comporta igual. Las pruebas de antiinflamatorios en general no suelen ser muy útiles porque no suelen funcionar muy bien con patologías de dorso sacroiliaca, con lo cual lo de meterle un antiinflamatorio y montarlo a mí no me ha dado muy buen resultado. Este es un caballo con problemas al galope. Podéis ver que los dos pies van muy cortitos y que cambia de pie continuamente. Esto es frecuente. Veis que no mete los pies. Ahí está con el pie incorrecto. Cae al trote y les cuesta volver a sacarlo al galope. Cortito otra vez. Y vuelve a caer al trote. Esto es un caballo español. Podéis ver el galope. Este es el típico caso de galope con pies de conejo, bunny hop, que se llama en inglés. Veis que apoya casi con los pies juntos. Vuelve a apoyar con los pies casi juntos. Este tenía asociado, aparte de patología de sacroiliaca, tenía un suspensor en el pie derecho. Otra vez apoya con los pies juntos. Y bueno, es un galope extremadamente incómodo. Veis que ahí va a pegar 2 saltos. En el vídeo de la derecha. Y bueno, pues puede ser un problema para el jinete. Otro caso de galope con pies juntos. Veis que en muchos casos juntan los pies. Y este es otro caso en el cual lo que hacía era pararse de repente y no quería seguir. Y es típica esta reacción de levantar la cabeza, dorso en extensión y pegarse algún botecillo. ¿Vale?
Acordaros de eso, cabeza arriba, cara, expresión facial, ponen caras de dolor, veis que expone los dientes. Se mejoró el comportamiento con el bloqueo. Este es un caballo de doma clásica, cambio a 2 trancos, ahí mete bien el pie izquierdo, fijaros el cambio a la derecha, que es muchísimo más cortito que el de la izquierda, vuelve a cambiar, amplio, vuelve a cambiar y estrecho. Los cambios de pie en caballos de doma y las piruetas son movimientos que les suele costar hacer. Bueno, en cuanto al bloqueo, fundamental tener un consentimiento firmado antes de realizarlo y explicar muy bien los riesgos. Yo la verdad es que recomiendo, si tenéis la posibilidad de hacerlo en un hospital, que siempre se haga en ambiente hospitalario, más que nada por lo que pueda pasar. Antiguamente metíamos 20 mililitros, pero desde que se empezaron a reportar las primeras complicaciones recomiendan no meter más de 10 mililitros, yo normalmente meto 8. Y bueno, la verdad es que durante el internado, que bloqueaba un montón de sacroiliacas, no tuve la suerte de ver uno de estos caballos. Tal vez ocurra más con el acceso craneal que con el contralateral, no lo sabemos, pero bueno, en general estos caballos se quedan sentados durante un periodo de 2 horas. Hay gente que los ha anestesiado, otros sedado para que no se hagan daño, porque la sensación es bastante desagradable. Y bueno, entonces pues tener en cuenta que puede afectar el tipo de acceso que se haga, ¿vale? Lo más normal es una parálisis del nervio femoral. Entonces, si vemos el artículo de Engeli comparando los accesos, bueno, pues se hizo un estudio post-mortem en el cual metían el azul de metileno y veían hasta dónde llegaba, y bueno, según su artículo, con el acceso craneal ecoguiado se llegaba a un 73% y con el contralateral a un 80 o un 96%. Engeli es de la escuela británica, o sea que es más pro el acceso contralateral. Hay que tener en cuenta que ninguna de las técnicas descritas permiten una inyección completamente intraarticular. Y bueno, todavía no se ha hecho un estudio de cuántas veces se entra en la articulación por la vía caudal. Tener en cuenta que es muy poquito específico. Podéis ver el azul de metileno aquí, que llega a la musculatura, aparte del multífido, del longísimos, en las apófisis transversas, a las facetas articulares, esto es importante, e incluso a la zona lumbosacra. Y hay que tener en cuenta también que puede llegar a médula, con lo cual veis la imagen de abajo, yo no metería nada que pueda ser irritante o neurolíticos en esta zona, ¿vale? Cuanto menos volumen metáis, menos riesgo de difusión vais a tener. El approach craneal, pues sí, es más, hasta muy de moda, es ecoguiado, 5 a 10 centímetros lateral a la línea media, se avanza la aguja por debajo del ala del ilion hasta tocar con hueso y se deposita en la zona craneal a la articulación sacroiliaca. 73% de las inyecciones quedaron a unos 2 centímetros de la articulación sacroiliaca, no está mal. En contra, pues el tema de la variabilidad del área superimpuesta por el ala del ilion, que puede ser hasta 6 centímetros de diferencia, o sea que os podéis quedar lejos de lo que es la articulación. Esto ya depende de variabilidades anatómicas. Y luego el riesgo de afectar a lo que es el nervio femoral y tener un fallo de lo que es el soporte del tercio posterior. Esto sí que es cuanto menos mejor no hacerlo delante del propietario. Entonces, comparando un poquito las técnicas, según el artículo de Engeli, con el craneal obteníamos un 73%, con el contralateral 88%, medial 58% y con el caudal un 43%, pero el problema del caudal es que también está en contacto con estructuras neurovasculares y también tiene el riesgo de pillar el ciático y el gluteal craneal, aparte de tener un riesgo de pinchar el recto. Andy Bates ha sacado una técnica un poquito diferente, es un approach contralateral, pero lo que hace es meter la aguja primero en dirección recta, un poquito más atrás de lo previamente descrito,
porque el contralateral normalmente se hacía 2 centímetros por delante de la tuberosidad sacral, y luego redirige hacia caudal y según su publicación la verdad es que no han tenido problemas con esta técnica. ¿Qué más tenemos en esta zona? Y es muy importante, aparte de la zona sacroiliaca. Aquí os pongo una imagen. Esto era un caballo de Gran Premio con patología, tenía ataxia del tercio posterior, hacía movimientos muy extraños del tercio posterior. Y bueno, aparte de tener problemas en los cambios y demás, pues hicimos la eco y la verdad es que sorprendía primero la heterogenicidad del disco y segundo la protusión que teníamos. Entonces, pues bueno, con este caso yo creo que me empecé a fijar un poquito en los problemas de esta zona. Y bueno, en humana, perros y gatos, pues tiene bastante más patología que la sacroiliaca, que es ¿por qué pensar que el caballo es diferente, además de llevar un peso encima para el que no está diseñado? Pues bueno, antiguamente también se pensaba que el disco era diferente en caballos, que no había anillo fibroso ni núcleo pulposo y por tanto no podía haber hernias, y ahora sí que se sabe que sí que hay, lo que pasa es que está menos delimitado histológicamente. Sabemos que hay cambios degenerativos con la edad y después de haber ecografiado unas cuantas yeguas mayores, pues te das cuenta que el peso del feto también puede afectar a esta articulación, y pasa lo mismo en humana con las embarazadas. Y bueno, pues pensar un poquito pues, qué pasa cuando el núcleo se degenera, es que se hace más blandito y se extruye lo que es el anillo fibroso. Entonces puede producir un colapso, protusiones, inestabilidad. Pues bueno, esto es lo que está descrito en humana y lo que descubriremos algún día si podemos utilizar la resonancia. No podría diferenciaros la sintomatología entre sacroiliaca y lumbosacra. Sí que puede ser por el tema de que haya además síntomas neurológicos, aunque no sabemos si estos proceden de cervicales o si afectan o si provienen de la zona lumbosacra. En perros y gatos es más, y en humana también, patología lumbosacra te da síntomas en las piernas y en los posteriores, y lo que son hernias cervicales te da sintomatología y falta de sensibilidad en las manos. Bueno, pues todavía no sabemos si en caballos es así, lo lógico sería pensar que sí. Importante la atrofia muscular. El problema es de dónde viene esa atrofia muscular, si es un desuso o es una neurogénica. Las neurogénicas suelen ser muy rápidas, en 2 semanas puedes tener hasta un 50% menos de musculatura, pero si tenemos una neurogénica parcial, es decir, que poco a poco se va perdiendo, pues te puede dar el mismo aspecto que una atrofia por desuso. Y tener en cuenta también eso, lo que decía antes, que el glúteo medio es muy importante en la impulsión y en llevar lo que es el tronco hacia adelante. Entonces, bueno, los síntomas neurológicos lo pongo en duda porque, como os decía antes, en especies como perros y gatos, las patologías de esta zona son las responsables de síntomas en el tercio posterior y no una hernia cervical. Entonces, bueno, ¿cómo podemos examinar bien esto? Pues con el reflejo cutáneo, tono de la cola y el reflejo esfínter suelen ser lesiones más tipo caudaquina, el tail pull, si hay ataxia, si hay paresia, si hay déficits de propiocepción y bueno, la sensibilidad al dolor, si eres valiente como para coger pellizcos en el pie, tener en cuenta que el ciático es el que es responsable de retirar el pie y que estas patologías, si se pierde, están localizadas normalmente a nivel de la quinta lumbar y la tercera sacral. Os he puesto aquí una imagen esto es un disco en un caballo, podéis ver que está alterado, que está heterogéneo, que los end plates están irregulares, que incluso se llegan a juntar las vértebras. Y bueno, tener en cuenta que solo estamos viendo la porción de abajo, esto es una resonancia humana, pero cuando un disco se escapa por abajo es muy probable que por arriba también esté extruido, porque lo que ha fallado es el disco pulposo y el anillo fibroso, con lo cual si vemos una protusión rectalmente
tendremos que pensar que por arriba tampoco va a estar muy allá el tema. Esta es una yegua con una flexión lumbosacra que hacían, fijaros, bueno, la extensión es medio normal, pero en el momento que se le pedía la flexión lumbosacra se quedaba de puntillas, temblando y con toda la musculatura contraída, como intentando proteger. Otra vez. Pues bueno, esto no es una respuesta normal. Esta yegua tenía una alteración consistente de la lumbosacra, veis que no hay definido un buen disco, que está heterogéneo, que hay zonas de mineralización, parcialmente protuido, tenía además cambios en la sacroiliaca aparte de la lumbosacra. Tenemos que tener en cuenta que si está afectado un disco, es muy probable que la articulación de adelante o de detrás, normalmente suele ser la craneal, biomecánicamente también esté afectada. Entonces, os recomiendo que sobre todo cuando hagáis la ecorrectal tengáis en cuenta que si no tenéis articulación lumbosacra, la L5 y la L6 suele ser mucho más grande de tamaño para compensar esta falta de articulación. Y también existe el caso, esta es, por ejemplo, aquí tenemos una articulación L5-L6 de tamaño más grande de lo normal, y esta era la lumbosacra, veis que falta la articulación, que es mucho más chiquitita. Y en este caso también tenemos lo que es una fusión de L5-L6, y en estos casos pues también la lumbosacra puede estar afectada porque tiene una mayor movilidad. Entonces siempre recomiendo que se revisen ambas articulaciones siempre. Hemos tenido algún caso que está afectado, que L5 y L6 es anómala y no encontramos alteraciones de la lumbosacra, no descartéis que L4 y L5 esté también tocada, lo que pasa es que es muy difícil llegar. Bueno, esto es un caso neurológico, veis que está muy inestable, en los círculos. Y bueno, cabe la duda de decir si estos caballos viene todo de cervicales o hay problemas también a nivel de la articulación. Pues he quedado un poco antes de tiempo. Javier, he acabado antes de tiempo. Activa tu audio, por favor, Javier. Sí, perdonad. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, Ana. Yo tenía que recordaros que tenemos un chat que podéis plantear preguntas. Luego a última hora, a partir de las 7 y 5 minutos, 7 y 10, vamos a poder contestar a las preguntas. Pero bueno, en este caso tenemos un ratito, tenemos unos minutos. Ana, si no te importa, tenemos una pregunta ya y la podemos contestar si te parece. Sí, Y luego ya daremos paso a Gabriel. Bueno, es Clara que nos pregunta buenas tardes y se refiere al bunny hop, si es patognomónico de la sacroiliaca y si no es patognomónico, ¿en qué otros casos podría aparecer? Bueno, el problema es que estos caballos suelen tener patologías multifocales, entonces es muy difícil decir que solo proviene de ahí. Si bien es cierto, cuando se hace el bloqueo, muchos de estos caballos dejan de hacer el bunny hop, con lo cual, bueno, ¿cuánto componente? Es que es muy complicado, porque si estás bañando el ciático y puedes estar bloqueando peroneotibial. Patognomónico, creo que en el caballo pocas cosas hay. Patologías que te lo pueden simular, pues un suspensor bilateral, un dorso, un esparaván. Es un tema complicado porque todavía no sabemos qué realmente está pasando ahí. Entonces,
difícil decir. Sí que con el bloqueo se quita mejora muchísimo la calidad del galope. Muy bien, fenomenal. Bueno, recordaros otra vez el tema del chat. Entonces yo creo que ya, si os parece, Gabriel, si estás preparado, vamos con un poquito de antelación, pero si estás preparado podríamos empezar ya con tu presentación. Perfecto. Genial. Un segundito que monte todo y empezamos. Comparto la pantalla. Un segundo. Ahora. Bien. Se ve bien, ¿no? Sí, Muy bien. perfecto, Gabriel, adelante. Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos y me alegra volver otra vez con las jornadas complutenses. Como ha dicho Javier, tuvimos un parón y una vez más volvemos con ellas. El objetivo es volver a la presencialidad ya en las siguientes. Estamos planificando hacer una justo antes de verano, así que ya recibiréis noticias de ella. Y sin más, pues voy a empezar hablando un poquito de la ecografía de la pelvis. Como ha comentado Ana, hay muchas indicaciones para localizar problemas en la pelvis y no voy a entrar para nada en ello porque yo no soy experto en examen clínico ni nada por el estilo, pero tenemos casos con muchísimas sintomatologías muy variables, con cambios físicos que también son evidentes y todos ellos muchas veces nos mandan o nos orientan hacia la pelvis. Entonces, en esos casos es necesario hacer un examen completo. Como ha dicho Ana, también estamos muy limitados desde un punto de vista de imagen a la hora de examinar la pelvis. Es una zona muy voluminosa, muy grande y por esa razón la radiología está bastante limitada. Ya nos comentará Eduard en la siguiente parte de la jornada, la semana que viene, las indicaciones de la radiología. La gamografía es otra técnica que igual te permite localizar problemas, pero no te permite caracterizarlos. Entonces, pues de nuevo es muy útil, pero nos falta, ¿no?, información. Entonces, con la ecografía hemos encontrado una técnica que es realmente útil. Nos da bastante información. De nuevo, no nos da toda la información que nos gustaría, pero por lo menos podemos estudiar zonas profundas mediante abordajes transrectales, zonas periféricas. Es cierto que con caballos grandes y voluminosos, pues el típico caballo español que todos vemos aquí en España, hay veces que simplemente con la cantidad de grasa que tienen no vemos nada. Pero bueno, poco a poco vamos sacando más información y los equipos cada vez son más potentes. Es cierto que con la resonancia veríamos todo, pero lamentablemente todavía no hay resonancias lo suficientemente grandes. Sí es cierto que el TAC es otra técnica que está ahí y que yo creo que en unos meses / años iremos oyendo más y nos iremos acostumbrando a recomendarla en muchas más ocasiones, y en la pelvis yo creo que también, sobre todo en caballos de tamaño medio. Vamos a comenzar hablando de la ecografía. Todos o la mayoría tenemos un ecógrafo, trabajamos con ecografía regularmente, ya sea para músculo esquelético o incluso en reproducción, y hay ciertas sondas que por lo general tenemos todos, ¿no? Entonces, con sondas lineales o sondas rectales podemos hacer estudios de pelvis bastante buenos. Como veis, con una sonda lineal, también con una sonda rectal, se puede estudiar la parte dorsal de la pelvis y ver el ligamento sacroiliaco dorsal, la fascia toracolumbar y la tuberosidad sacra. Y con la sonda rectal pues ya iremos viendo todo el abordaje transrectal que podemos ver. Es decir, ya nos ha enseñado Ana algunas imágenes de la zona lumbosacroiliaca y podemos ver también zonas de la pelvis de alrededor. Y con la sonda convexa, como veis, tiene menor frecuencia y por tanto mayor profundidad, y podemos estudiar zonas un poquito más profundas a nivel transcutáneo. Entonces, la manera que tengo o que he dividido esta presentación ha sido por abordajes.
para que sea un poco más práctica desde un punto de vista de la posterior aplicación de esta técnica, y entonces he empezado con el abordaje craneodorsal. Vamos a empezar primero con los abordajes transcutáneos en las diferentes partes, que es lo que podemos ver, algún ejemplo de algún caso, y luego ya finalmente terminaremos extensamente con el abordaje transrectal para ver paso a paso estructuras, y también podremos evaluar los diferentes criterios ecográficos que tenemos. Entonces, empezando por el abordaje más craneal y dorsal, como veis aquí en estas imágenes, pues nos vamos básicamente a la zona de la tuberosidad sacra, y ahí empezaremos a localizar una serie de estructuras. La primera estructura que hay que localizar es la tuberosidad sacra. Es fácilmente palpable en la mayoría de los caballos. En caballos que son muy gordos, a lo mejor no es fácil, pero apretando un poquito y más o menos en esa misma zona la podremos localizar. Y una vez localizada, como podéis ver aquí, tenemos que con la sonda, normalmente yo utilizo una sonda convexa, pongo la sonda entre las dos tuberosidades y tengo esta imagen de aquí abajo donde puedo localizar la tuberosidad de un lado y la tuberosidad del otro. Entre medias están las apófisis espinosas del sacro y no vemos mucho más. Pero si os fijáis, justo encima de cada tuberosidad sacra hay una serie de estructuras que, si pasamos a una sonda lineal o una sonda rectal que tienen un poquito más de resolución, hay una serie de estructuras que tenemos que ver. Entonces, estas estructuras, ¿cuáles van a ser? Pues van a ser los ligamentos sacroiliacos. Entonces, la articulación sacroiliaca está estabilizada gracias no solo a musculatura, sino también a una serie de ligamentos. Entonces, los podemos clasificar, como veis aquí, en tres grandes grupos: el ligamento sacroiliaco dorsal, el ligamento sacroiliaco ventral y el interóseo. El interóseo es uno que no vamos a poder localizar o no vamos a poder evaluar ecográficamente porque está entre las dos superficies articulares, mientras que la porción dorsal y la porción ventral sí. Entonces, para el abordaje cráneo-dorsal vamos a poder localizar este ligamento sacroiliaco dorsal. Y este ligamento sacroiliaco dorsal se divide en dos porciones a su vez, una porción corta y una porción larga. Entonces, como vais viendo en este dibujo de esta reconstrucción tridimensional de una página de la Universidad de Georgia, que tiene imágenes muy buenas anatómicas de todo el caballo, podéis ver aquí esta estructura que es el ligamento corto y luego una banda que cubre lateralmente al sacro, que es la porción larga. Entonces, el que nos importa realmente es la porción corta, que es la que potencialmente se puede lesionar y podemos valorar bastante bien ecográficamente. Entonces, vais a ver que en primer lugar tenemos aquí la porción corta, que parte desde la tuberosidad sacra y se continúa en sentido caudomedial hacia las apófisis espinosas del sacro. Y luego tenéis aquí la porción larga que cubre lateralmente a ambos lados el sacro. Y luego hay otra estructura bastante importante que es la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar continúa caudalmente desde la región del dorso y, como veis, va a acabar fusionándose con la porción corta del ligamento sacroiliaco dorsal. Entonces, vamos a ver una sucesión de imágenes en el que vemos desde más o menos la línea blanca, esta de aquí, es la tuberosidad sacra, y vais a ir viendo cómo tenemos, por un lado, tenemos la fascia toracolumbar y por otro lado tenemos el ligamento sacroiliaco dorsal. Y conforme vamos a ir continuando caudalmente, vais a ver que es como básicamente el ligamento accesorio del profundo y el profundo, el check ligament y el profundo. Cuando hacemos la ecografía vemos dos estructuras que progresivamente se fusionan. Entonces, como veis, en una sucesión cráneo-caudal, estas dos estructuras van a acabar fusionándose, pero realmente van a estar parcialmente separadas entre sí. Estas estructuras las podemos localizar y valorar tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal, y es lo que estamos viendo aquí. Es decir, aquí vemos un corte longitudinal en el que hemos unido dos imágenes con una sonda lineal, y tenemos que esta estructura de aquí es la tuberosidad sacra, y aquí continuamos, veis, dorsalmente a ella, con este patrón de fibras característico, tenemos el ligamento sacroiliaco dorsal. Entonces, el ligamento sacroiliaco dorsal, para valorarlo,
los criterios que vamos a utilizar son básicamente los mismos a los que empleamos para valorar cualquier ligamento o tendón. Es decir, tenemos que ver nuestro patrón de fibras, que sean paralelos, que sean bien definidos, el contorno del ligamento, que esté bien definido. Siempre podemos comparar un lado con el otro. Realmente resulta bastante útil la comparación entre las dos estructuras y tenemos que ver la ecogenicidad, que sea homogénea. No sé qué os voy a contar, qué es lo que hacéis diariamente con un superficial, con un profundo, exactamente igual. Entonces, aquí veis un ejemplo de un caballo con una desmopatía en este caso, del ligamento sacroiliaco dorsal, la porción corta del lado derecho. Y como podéis apreciar, tanto en el corte longitudinal vemos una lesión central que continúa en sentido craneal a caudal, desde la tuberosidad sacra en sentido caudal, y en el corte transversal lo vemos bastante bien con esta lesión central hipoecogénica que todos yo creo que podréis reconocer bastante bien. También vemos que la sección transversal del ligamento está aumentada de tamaño. Entonces, no es algo que estudiemos o que o acostumbremos a valorar con frecuencia, pero siempre que estudiemos la pelvis nunca viene de más estudiar esta región, no cuesta nada y tenemos información adicional. Con respecto a este abordaje, yo creo que es básicamente lo que queríamos ver. Ahora vamos a pasar a un abordaje un poquito más lateral, que es el abordaje craniolateral, que como podéis ver engloba principalmente al ala de Lilion. Aunque nos estamos centrando fundamentalmente en el estudio de la unión lumbosacroiliaca, no hay que olvidar que todo en la pelvis está conectado entre sí. Entonces conviene siempre valorar todas las estructuras para ver si hay lesiones adicionales. Como veremos más adelante, una fractura puede dar lugar también a cambios por ejemplo, en la articulación sacroiliaca. Entonces, siempre tenemos que hacer un estudio completo y sistemático de la pelvis para no pasarnos nada desapercibido, porque hay veces que, como os digo, si no podemos tener lesiones que no diagnostiquemos completamente. Entonces, cuando hacemos un abordaje de la región craniolateral de la pelvis, de nuevo vamos a partir de la zona de la tuberosidad sacra. Como veis, ya iremos viendo a lo largo de la presentación, hay ciertas referencias anatómicas que nos sirven siempre como punto de referencia y en el momento en el que nos perdemos, siempre podemos volver a ellas para luego posteriormente continuar de nuevo el estudio. Eso lo veremos también durante el estudio de la región lumbosacroiliaca. Siempre hay un punto de referencia que en cualquier momento siempre podemos volver a él, localizarnos y seguir el estudio. Entonces aquí tenemos la tuberosidad sacra, que es nuestro punto de referencia. En este caso, como veis, para estudiar esta zona, salvo en caballos pequeñitos y con no mucha grasa, siempre es ideal utilizar una sonda convexa. Incluso yo personalmente he tenido problemas en ponis, parece mentira, pero en ponis muy pequeños que no se termina de ver bien con una buena sonda convexa por la cantidad de grasa infiltrada que tiene en la musculatura. Entonces, el estudio del ala de Lilion se basa siempre en hacer un corte transversal y un corte longitudinal en el que veremos esta imagen tan característica. Entonces, como veis aquí, partimos siempre de la tuberosidad sacra y continuamos viendo esta línea hiperecogénica tan característica, curva, con sombra acústica, que es el ala de Lilion y siempre cubierto por toda la musculatura. Esta es básicamente la imagen que muchos saben identificar fácilmente con la pelvis, porque es la imagen característica, pero hay que ver muchas más cosas. Entonces, aquí tenéis una imagen donde podemos ver en un pura sangre inglés con una fractura de estrés que la línea en este caso está interrumpida. Entonces es la forma más fácil y más rápida de diagnosticar una fractura del ala de Lilion por ecografía. Radiológicamente la podemos identificar, gamagráficamente también, pero por ecografía es la única manera de poder identificarla, caracterizarla y de hacer un seguimiento con ella. Entonces, como veis, siempre hay que hacer el estudio en longitudinal y ahí identificaremos el escalón que se forma. Por otra parte, aquí tenéis otro ejemplo de una fractura mucho más marcada en el que vemos que básicamente lo que se ha fracturado es en la zona de la tuberosidad coxal. En este caso la vemos aquí,
que se ha desplazado ventralmente y es el caballo típico que vemos que está descaderado porque básicamente la tuberosidad coxal se ha introducido hacia adentro y la simetría es bastante evidente. La forma de diagnosticarlo es de nuevo la misma, partimos de la tuberosidad sacra y continuamos en sentido lateral y podéis ver cómo de repente llega un punto en el que se interrumpe y podemos identificar una irregularidad. ¿Veis aquí? Estamos viendo bastante bien la ala de Lilion y de repente aquí ya se interrumpe y continuamos con una irregularidad bastante pronunciada en la zona de tuberosidad coxal. Aquí podéis ver la simetría que tenía este caballo y este caballo al final, pues por otras razones se eutanasió y pues, tenemos la reconstrucción tridimensional de esta pelvis que nos ayuda bastante bien a identificar esta fractura y a entenderla bien, porque hay veces en estos caballos que empezamos a ecografiarlo y no sabemos localizarnos bien porque nuestra referencia anatómica se ha perdido. Por eso siempre en estos casos es muy útil partir de una zona que es conocida, que la podemos localizar muy bien y de ahí empezar a la zona patológica para tener una mejor referencia ecográfica del caballo. Entonces, no solo vamos a valorar el ala de Lilion en toda su longitud, sino que también vamos a valorar el borde craneal y el borde caudal. Entonces, como veis aquí, valoraremos, partiendo desde la tuberosidad sacra, haremos un barrido por todo el borde craneal para ver si hay alguna lesión en esa zona y tendremos la imagen característica que ya nos ha enseñado Ana, que es esta en la que utilizamos para hacer el abordaje para la articulación sacroiliaca desde un abordaje craneal. Entonces, como es aquí tenemos toda la musculatura, esta línea hiperecogénica es justo el ala de Lilion, tenemos un escalón y luego tenemos aquí la zona de las apófisis transversa de las últimas vértebras lumbares, como podemos ver en esta reconstrucción tridimensional. Como iréis viendo a lo largo de la presentación me he basado bastante en el empleo de reconstrucciones tridimensionales porque yo creo que ayuda mucho a la hora de entender cómo se distribuyen las diferentes estructuras y qué referencias deberíamos de tener. Al igual que hemos visto el borde craneal del ala de Lilion, debemos también evaluar el borde caudal. Entonces, de nuevo, localizaremos la tuberosidad sacra y haremos un barrido en sentido caudoventral, siempre manteniendo esta referencia. Entonces, este abordaje nos sirve también para identificar diferentes estructuras bastante importantes. Si recordamos, en el borde caudal vamos a tener parte de la zona del sacro y luego tenemos el ligamento sacrotuberoso. En esa zona tenemos como dos pequeñas escotaduras y por la craneal es por donde emerge, como podéis ver aquí, el nervio ciático. Aparte del nervio ciático, como también ha comentado Ana, emergen una serie de estructuras vasculares como son la arteria y la vena glúteas craneales. Entonces, esas estructuras son importantes que las podamos localizar porque si quisiéramos hacer un abordaje ecográfico para infiltrar una articulación desde atrás, necesitamos identificarlas y saber dónde están exactamente. Por otra parte, como veis, tan solo los separan una fina membrana de la zona de la pelvis y ahí nos vamos a encontrar el retroperitoneo y especialmente nos vamos a encontrar con el recto. Entonces, como veis aquí tenemos una imagen de la zona caudal, tenemos aquí, esto de aquí es el borde caudal del ala de Lilion, ¿vale? Y tenemos aquí ya el escalón más o menos en esta zona y hemos puesto el Doppler color donde podemos identificar la arteria glútea craneal que se encuentra aquí y por otro lado esta zona que tiene un poquito de señal Doppler en azul no es un vaso sino que es el recto, que como veis tiene motilidad. Si lo dejamos moviéndose un rato vais a ver que va teniendo motilidad y por otra parte en esta región aunque no se ve tan bien tenemos el ciático. Entonces son estructuras principales y muy importantes que es necesario saber localizarlas. Entonces, haciendo este barrido en sentido dorsal, identificaremos las diferentes estructuras. Como podéis ver aquí, aquí tenemos la arteria, tenemos aquí el recto, el ciático sale por aquí y llegaremos ya a una zona donde vemos vemos también el sacro. Entonces, esa es la zona donde se encuentra más o menos el abordaje para incidir
la articulación sacroiliaca desde atrás. Entonces, no me voy a parar mucho para hablar de los diferentes abordajes porque ya lo ha hablado Ana, pero principalmente tenemos ecográficamente o ecoguiados, tenemos dos abordajes que son el abordaje craneal y el abordaje caudal. Como veis aquí en esta reconstrucción, el abordaje craneal se hace desde aquí porque tenemos una buena apertura de la articulación, mientras que el abordaje caudal lo haremos siempre teniendo referencia al borde caudal del ala del ilion y la zona del sacro. Y ahí es el punto donde abordaremos. Pero como os comentaba también Ana, tenemos estructuras, pues como veis, el ciático que sale bastante cerca y que hay que tener en cuenta. Bien, si continuamos ya un poquito más lateral, hemos visto ya toda la zona de la tuberosidad sacra, la ala del ilion, vamos a ir un poquito más caudal y ya nos vamos a encontrar con el cuerpo del ilion. Entonces, esta región realmente no tiene mayor complicación porque básicamente es una zona ósea bastante gruesa cubierta por musculatura, pero que no es fácil de ecografiar en ocasiones, como os decía, por la cantidad de musculatura que lo cubre. Entonces, normalmente haremos un barrido en sentido cráneo-caudal, viendo siempre la espina isquiática, la espina de la zona del acetábulo y lo barreremos tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. Fundamentalmente veremos, como veis aquí en esta imagen, una línea más o menos redondeada cubierta por musculatura. Y personalmente a mí me cuesta bastante en casos, por ejemplo, de fracturas, realizar un abordaje de tal manera que me localice bastante bien y poder determinar el número de fracturas que hay. Por ejemplo, tenemos aquí este caballo, como veis, que tiene una fractura catastrófica, conminuta del acetábulo, con un gran desplazamiento de todas las estructuras y que cuando le hicimos la ecografía podíamos localizar, pues como veis aquí, algunos fragmentos desplazados. Desde luego se puede diagnosticar la fractura, pero no nos va a dar la información para saber el grado de conminución que tiene esta fractura y hasta dónde llega la fractura. Pues con lo que os quiero decir con esto es que podemos diagnosticar y desde luego determinar que existe una fractura, pero no nos va a dar gran detalle porque además lo que ocurre es que va a haber una gran inflamación, presencias de hematomas que no nos van a ayudar precisamente. Si continuamos un poquito más caudal y nos vamos hacia lateral, vamos a ir a otra zona con gran relevancia, que es la región de la articulación coxofemoral y la región de la tuberosidad isquiática. Entonces, como veis, la referencia es localizar más o menos la zona del trocánter mayor del fémur e irnos un poquito más desde caudal. Entonces, la articulación coxofemoral es bastante grande, pero el abordaje que tenemos, como veis, es muy limitado. Podemos ver parte únicamente del borde dorsal. Entonces, en este borde dorsal nos vamos a encontrar fundamentalmente con el labio del acetábulo, la parte expuesta de la cabeza del fémur, parte del cuello del fémur y el trocánter mayor del fémur. Como veis, más o menos el corte longitudinal se dirigiría en esta dirección y luego todo esto va a estar cubierto por musculatura. Bien, entonces, más o menos esta es la referencia que tomamos. El marcador lo pondríamos en este caso en sentido craneal para saber, cráneo medial, para saber que esto es la zona más medial y esta es la zona más lateral. Vemos aquí muy bien la zona del trocánter mayor. Vemos aquí la zona del cuello del fémur, parte de la cabeza del fémur y luego ya tenemos el acetábulo. Se ve un pequeño escalón que es realmente la zona de la articulación coxofemoral y de hecho si hubiese líquido lo veríamos aquí. En casos de artrosis veríamos también zonas de irregularidad en esa zona. También podemos hacer un abordaje transversal en el que haciendo un barrido en sentido, medial a lateral podremos ir valorando el labio del acetábulo y luego veremos un poquito en esa zona de la articulación, veríamos el labio del acetábulo, la cabeza del fémur y esta pequeña zona que es la zona de la articulación.
Abordajes ecográficos a la articulación coxofemoral también se han descrito. Tenemos un abordaje caudolateral, como veis en la imagen del centro, en el que utilizamos la referencia que hemos visto anteriormente e introducimos el ecógrafo, la aguja desde un sentido caudolateral en sentido cráneo-medial. Y ahí podemos llegar bastante bien a la zona de articulación como vemos aquí. Aunque también es cierto que hace unos años el grupo de la Universidad de Davis describió un abordaje cráneo-medial que publicaron en Veterinary Radiology and Ultrasound. Y esta gente trabaja muy bien, sobre todo con esquemas tridimensionales, que la verdad ayuda muchísimo a entenderlo. Y como ves, hacían un corte transversal y de esta manera localizaban un receso de la articulación y guiaban la aguja. De esta manera también decían que era un abordaje mucho más útil o mucho más seguro porque nos permitía evitar estructuras nerviosas que pueden pasar por esa zona. Lo que comentaban es que este abordaje no siempre es posible y sobre todo se recomienda en casos de distensiones grandes, pues por ejemplo cuando la patología es bastante severa, la articulación está muy distendida y ahí sí podremos localizar un buen receso para poderlo abordar. Son muchas las patologías de la articulación coxofemoral que se pueden diagnosticar por ecografía, pero me gustaría traeros también este artículo del grupo de Davis, donde hablaban del diagnóstico de subluxaciones. Las subluxaciones, por supuesto, se van a diagnosticar mucho mejor por radiología porque podemos tener una visión mucho más global de toda la localización del fémur, de la cabeza y de la pelvis. Por ecografía esto es muy difícil y lo que hacían en estos casos, y es por ello por lo que os traigo este artículo, es que hacían un estudio dinámico de la pelvis. Entonces, como veis aquí, comparaban imágenes con el caballo sin apoyar e imágenes con el caballo apoyando. Entonces, de esta manera decían que cuando el caballo estaba apoyando, desde luego era mucho más marcada y mucho más evidente la patología, pero al flexionar esta se reducía y entonces había zonas que se veían mejor. Entonces, la comparación de la ecografía de la misma zona con el caballo apoyando y el caballo sin apoyar aportaba bastante información y permitía de esta manera diagnosticar esta patología. Entonces, diariamente no solemos hacer ecografías dinámicas, aunque por ejemplo para estudios de mánica flexoria, de ligamento anular, solemos hacer algo de ecografía dinámica, o cuando sospechamos la presencia de una adherencia entre dos tendones también lo solemos hacer. Contad con ello para si alguna vez tenéis que hacer una ecografía coxofemoral, que podemos hacer un estudio dinámico y de esta manera podemos ver la relación de la cabeza del fémur con el acetábulo. Bien, y finalmente vamos a terminar esta porción transcutánea mediante un abordaje lo más caudal posible para la valoración de la tuberosidad isquiática, sobre todo en fracturas. Pero no nos vamos a parar mucho en ello porque nuestra zona de interés en este caso está mucho más craneal. Pero como veis podemos ver bien con una sonda lineal o con una sonda convexa la superficie del hueso y valorar la presencia de irregularidades en el hueso. Pero bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en la zona de la pelvis. Entonces, todos estáis más que hartos de hacer palpaciones rectales, de hacer ecografías rectales, muchas de reproducción, pero hay gente que no se encuentra del todo seguros haciendo ecografías de la pelvis y la verdad que el diagnóstico o la interpretación no siempre es fácil, pero la única manera de aprender es hacerlas. Entonces, no cuesta nada hacerlo y yo desde luego lo recomiendo. No hay que tener grandes problemas a la hora de hacerlo. Nosotros, obviamente, al hacerlo en hospital, siempre lo hacemos en un potro de exploración, desde luego es mucho más seguro y lo que yo siempre hago es sedo al caballo y administramos buscapina previamente para relajar todo bien, porque aunque es fácil de hacer, vamos a estar siempre un tiempo y vamos a estar moviéndonos bastante por la zona de la pelvis, y para evitar de esta manera posibles complicaciones como los desgarros rectales,
pues es algo que siempre solemos hacer. Hay gente que también, nosotros lo hacíamos antes, poníamos anestesia local en el recto, pero no vimos gran diferencia, pero hay gente que lo sigue haciendo también. Entonces, para estudiar la pelvis podemos hacer un abordaje ventral que veremos al final, o un abordaje dorsal, que es el que utilizaremos para el estudio de la región lumbosacroiliaca. Entonces, en esta región, como veis, no solo vamos a tener estructuras óseas y articulaciones, sino que vamos a tener también estructuras vasculares con toda la ramificación de la aorta, estructuras nerviosas y estructuras musculares. Entonces vamos a ir paso a paso viendo cada una de ellas una a una. Entonces, como os decía anteriormente, hay diferentes puntos de localización. E igual que utilizamos anteriormente la tuberosidad sacra, en el caso de la ecografía rectal siempre vamos a utilizar el disco lumbosacro. Entonces, como vamos a ir a ciegas, el punto de referencia siempre es el promontorio, que es este de aquí, el promontorio del sacro, que siempre va a ser muy prominente. Entonces nos permite saber exactamente dónde estamos y ahí ponemos la sonda en un corte longitudinal. Hay gente que no dispone de sondas rectales cuando se va a comprar el ecógrafo. En algunos modelos no se dispone de sondas rectales. En nuestro modelo, por ejemplo, que tenemos de la marca Canon, tampoco se tenían sondas rectales porque es un modelo de humana. Entonces, lo que hicimos fue buscar una sonda de humana también intraoperatoria. Y funciona perfectamente. Llevamos 2 años con ella y funciona de maravilla. Entonces, si vais a comprar un ecógrafo y no hay sonda rectal, preguntad si tienen sondas intraoperatorias porque funcionan muy bien. De hecho, las sondas rectales propiamente dichas, diseñadas para veterinaria, sobre todo para reproducción, hay veces que son muy, muy grandes y muy gruesas. Entonces no se terminan de adaptar bien a la zona del sacro. Entonces esta es la foto, esta es la sonda que teníamos antes, que es lineal, y la que tenemos ahora es microconvexa. Y esta es una imagen con esa sonda y como podéis ver, creo que todas las que os he puesto es con esa sonda microconvexa y funciona de maravilla. Entonces haremos un corte longitudinal, siempre craneal a la izquierda, caudal a la derecha, y vais a ver aquí los platillos vertebrales de L6, el platillo vertebral craneal del sacro, y aquí tenemos el disco lumbosacro. Veis que hay fibras longitudinales y luego está cubierto por esta línea que es el ligamento longitudinal ventral. Y luego tendremos ahí el recto, y de esta manera este es nuestro punto de referencia. Entonces, partiendo de este punto, vamos a continuar cranealmente y vamos a hacer un corte transversal, como veis aquí. Entonces, al hacer este corte transversal encontraremos la aorta. Hay veces que dices, ¿esto es la aorta o la cava caudal? Es muy fácil. Vamos a aplicar presión y veis como la aorta básicamente no se comprime, apenas se comprime, mientras que la cava se comprime casi completamente. Además, el pulso que obtenemos de la aorta es bastante fuerte y bastante evidente, ¿vale? Entonces, desde este punto continuaremos en sentido caudal. Como veis aquí, partimos de la aorta y vais a ir viendo cómo caudalmente van a empezar a salir primero las arterias ilíacas externas y luego a ambos lados de nuevo las arterias ilíacas internas. Ahí tenemos la salida de las arterias ilíacas externas y luego la bifurcación de las ilíacas internas. Entonces, no es muy frecuente patologías en esta zona, pero nos las encontramos de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo dos casos. El primero era un pura sangre, con una cojera, sobre todo cuando empezaba a trabajar, y veis aquí que tenía un tromboembolismo bastante prominente en una de las arterias ilíacas externas, que disminuía la luz de la arteria aproximadamente un 50%. O, por ejemplo, este otro tenía un tumor en la zona de la pelvis y que rodeaba toda la zona, pues como veis aquí, esta es la aorta y la bifurcación de la aorta, las diferentes ilíacas, y la masa rodeaba completamente todas estas arterias. Entonces, eso, de nuevo, otras estructuras que tenemos ahí, no solo está la lumbosacro y la sacroiliaca, y que hay que valorar. Entonces, los discos lumbosacros, ya lo hemos visto, lo tenemos aquí en un corte longitudinal. No solo son los discos que hay que evaluar, como ha comentado Ana, sino que hay que intentar evaluar el resto de discos. Entonces, esto es tan fácil como desplazar la sonda en sentido craneal. El tema es que hay veces que ya llega un punto en que no llegamos mucho más.
pero veis aquí en este vídeo el disco lumbosacro y continuamos, tenemos el cuerpo vertebral del L6 y aquí tenemos el disco del L5, L6 y si pudiéramos continuaríamos y llegaríamos al L4, L5. Entonces, como veis en esta imagen del artículo que os indico aquí, es bastante representativa porque tenemos esta sección longitudinal y abajo las imágenes ecográficas correspondientes. Y aunque macroscópicamente los discos son muy parecidos, ecográficamente son muy diferentes. El disco lumbosacro es bastante prominente y bastante evidente comparado con el L5, L6 o el L4, L5 que son mucho más pequeñitos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo la ecografía. Se han descrito diferentes signos o parámetros ecográficos a la hora de valorar esta estructura. Entonces, todos ellos son muy similares. Quiero decir que todos ellos en los diferentes puntos. Vamos a evaluar la forma del disco, la alineación entre las vértebras, la existencia o no de protrusión ventral del disco, y esto lo veremos valorando el ligamento longitudinal ventral. Veremos la ecogenicidad del disco, que esto es bastante importante, y el contorno de estos platillos vertebrales. Todos sabemos que los bordes perióseos o el contorno óseo tiene que ser siempre una línea hiperecogénica con sombra acústica posterior, pero tiene que ser una línea lisa, no tiene que ser irregular. Entonces, esta es la imagen que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos valorando un disco lumbosacro. Esto es el disco ideal. Entonces, la forma del disco es importante porque hay veces que el disco no es homogéneo como vemos aquí, sino que se va estrechando. El problema, también nos ha comentado Ana, que nosotros solo tenemos un abordaje ventral, no vemos la porción dorsal. Entonces, si el disco se estrecha ventralmente pero no dorsalmente, vamos a ver una imagen pues como esta, en la que no vemos nada. Sin embargo, si el disco se estrecha dorsalmente y no ventralmente, pues ahí sí que vamos a ver parte del estrechamiento. Entonces, como veis aquí, hay puntos en los que de repente ya dejamos de ver a través del espacio intervertebral discal y esto es indicativo de que se está estrechando el disco y de que se está disminuyendo el volumen del disco intervertebral. Esto hemos aprendido muchísimo con el desarrollo de la resonancia magnética en pequeños animales y hemos visto que parte de la patología discal no solo es la presencia de extrusiones y protrusiones, sino también la disminución del volumen del disco. Y esto es lo que parcialmente podemos valorar en la ecografía. Y cuando se comprime completamente, se colapsa el disco, lo que vamos a ver es una imagen parecida a esta. La alineación entre las vértebras es importante, que no haya presencia de escalones que nos podrían indicar la existencia de inestabilidad vertebral. También vamos a ver que hay veces que si el disco lumbosacro está colapsado, hay una hipertrofia del disco L5, L6. Esto fundamentalmente lo que está representando es una malformación congénita, que es lo que comúnmente conocemos como vértebras transicionales, es decir, que a lo mejor la última lumbar haya adquirido características de vértebra sacra y estén parcialmente fusionadas. Entonces, para dar movilidad a esa zona de manera compensatoria, el L5, L6 se ha desarrollado mucho más. Entonces, por eso hay veces que es muy, como diría, confuso cuando empezamos a hacer la ecografía de esa zona porque de repente palpamos el promontorio, ponemos el ecógrafo, pero no vemos lo que tenemos que ver, no vemos el disco. Y luego continuamos más cranealmente y resulta que hay un disco parecido al lumbosacro, pero en la zona que debería estar el L5, L6. Entonces eso es lo que vemos como una vértebra transicional. ¿Qué más vamos a ver? Pues la protrusión ventral del disco. Manteniendo en nuestra cabeza la imagen normal del disco, vais a ver cómo en estos dos ejemplos el ligamento longitudinal ventral está desplazado ventralmente porque el disco se ha protruido y de hecho vemos cierta mala alineación entre las vértebras. O por ejemplo, esto lo vemos aquí también. Ya veremos esta imagen más adelante porque tienen bastantes más cosas, pero veis cómo el disco está protruido en sentido ventral. Si está protruido ventralmente, puede estarlo también dorsalmente, pero esto no lo estamos perdiendo. Mielografías de esta zona, desde luego, son inviables y radiografías de esta zona también por la presencia de las alas de Lilion. Entonces, a ver si en un futuro disponemos de TAC para poder evaluar esta zona con mayor detalle. La ecogenicidad del disco es fundamental. El disco, como veis en esta imagen de aquí, se caracteriza por ser un conjunto de fibras que son bastante homogéneas. El disco
como os ha comentado anteriormente, tiene un poquito de núcleo pulposo, no tan evidente como en pequeños animales o medicina humana, pero en general lo que vamos a ver son fibras. Entonces, en casos de patología discal, lo que nos encontramos es la presencia de focos hiperecogénicos. Cuidado que hay veces que la presencia de uno o dos nos lo encontramos en muchos caballos asintomáticos, pero como veis aquí, en estos dos ejemplos, el disco se ha vuelto bastante heterogéneo, con presencia de múltiples focos hiperecogénicos, como veis aquí con zonas de cavitación. Este es el corte patológico de uno de ellos y vemos que ya no es una zona homogénea, sino que tiene múltiples defectos. Esto es lo que se llaman las cavitaciones del disco. Nos encontramos también presencia de mineralización del disco y la presencia de zonas mucho más hipoecogénicas. Son discos bastante heterogéneos y bastante anormales. Y el contorno de los platillos vertebrales es también importante. Como decíamos, el disco tiene que estar, el platillo tiene que estar liso y bien definido. Hay veces que nos encontramos zonas de remodelación y formación de hueso nuevo triangular, como veis aquí, que pueden representar entesopatías a nivel de la inserción del disco del ligamento longitudinal. O como en estos otros casos, vemos zonas muy, muy irregulares que lo que están mostrando, aparte de la mala alineación y de la protrusión ventral y la zona bastante heterogénea del disco, es que hay una patología discal bastante severa. Entonces, ¿qué más podemos evaluar? Pues podemos evaluar el canal vertebral muy mínimamente y de manera muy limitada, pero si nosotros a través del disco, como veis aquí en la imagen, ponemos la sonda en un corte transversal, el espacio discal es amplio y es homogéneo el disco, pues como veis aquí en esta imagen, podremos atravesar el disco y llegar al canal vertebral, como veis aquí. Entonces podemos intuir parte de la médula, pero realmente el potencial diagnóstico de este abordaje es bastante limitado. ¿Qué más vamos a valorar en este abordaje? Bueno, pues si partimos del disco lumbosacro y nos vamos a navaxial, pues vamos a ver que podemos identificar el foramen lumbosacro, por donde emerge un nervio espinal y la articulación intertransversa. Es decir, aquí tenemos el disco lumbosacro. Luego vamos a ver aquí la salida del primer nervio, es decir, el foramen, y continuamos un poquito más y tenemos aquí la articulación intertransversa. Son articulaciones que suelen también volverse patológicas y degenerarse en casos de patología en esta región. Entonces hay que valorarlo bastante bien. Desde el disco lumbosacro, de nuevo, podemos ir en este caso en sentido caudal y vais a ver que vemos el sacro y el primer foramen sacro. Entonces vemos de nuevo aquí el disco lumbosacro, continuamos caudalmente, tenemos el sacro y ahora nos movemos lateralmente a un lado o a otro y nos encontraremos con el primer foramen sacro, por donde va a emerger el nervio S1. Para ver el nervio, el corte transversal no es muy útil, entonces conviene siempre orientarse un poquito de manera longitudinal con el nervio y es lo que vamos a ver en este caso. Entonces tenemos aquí el nervio y ahora girando un poquito la sonda vamos a poder ver bien las fibras del nervio S1. Esto lo podemos ver también en los nervios lumbares o en el resto de nervios sacros. Y podemos ver todos los nervios si movemos la sonda en sentido lateral, como veis aquí, y vamos en sentido caudal. Es decir, de nuevo partimos del disco lumbosacro, nos vamos lateralmente, localizamos el foramen lumbosacro y aquí tenemos el primer nervio, tenemos el segundo nervio y el tercer nervio. Estos nervios son importantes porque van a conformar, como veis aquí, parte del nervio ciático. Entonces, en esta reconstrucción se ven bastante bien las diferentes ramas que van a conformar el ciático y recientemente Pablo Espinosa hizo un artículo sobre el abordaje transrectal para la valoración de los nervios espinales y intentó medirlos para ver si podía sacar alguna referencia y lo que vio es que había un amplio rango de tamaño para cada nervio. Lo que vio es que siempre eran bilateralmente simétricos. Entonces eso puede ser útil pues, si queremos ver la presencia de una neuropatía o algo de neuritis y siempre el S2 es más pequeño. Lo que hemos aprendido con la resonancia magnética en pequeños animales es que, por ejemplo, cuando existen patologías discales que presionan parcialmente el nervio se inflama y podemos tener algo de neuritis. Entonces es siempre bueno saber el tamaño del nervio y compararlo para ver si existe o no existe la presencia de una neuritis. Bien, otra región importante para valorar es la articulación sacroiliaca. Entonces, ¿cómo vamos a localizar la articulación sacroiliaca?
yo lo que hago normalmente es, como veis aquí, muevo la sonda lateralmente desde el disco lumbosacro y ahí podré localizarla. No hay que confundirla con la articulación intertransversa. Por eso lo que yo suelo hacer es busco el disco lumbosacro, me voy hacia caudal en la zona del sacro y ya de ahí me muevo abaxialmente. Podemos encontrar el foramen sacro y de ahí ya encontraremos la articulación sacroiliaca en esta zona de aquí. Entonces, la articulación sacroiliaca siempre va a tener una ventana acústica que va a ser la arteria glútea craneal, que es esta que queda encima, que nos sirve de referencia anatómica y además nos permite mejorar la valoración de esta estructura. Entonces, la articulación sacroiliaca ya habíamos visto que tenía una serie de ligamentos. Hemos visto los ligamentos dorsales, previamente hay un interóseo y en este caso vamos a ver el ligamento sacroiliaco ventral, que a ambos lados se encuentra, como veis aquí en este dibujo, bastante evidente. Y es esta zona de aquí. Y es otro de los criterios ecográficos que utilizaremos para valorar la articulación sacroiliaca. En este artículo del grupo de Firal en Francia se describió bastante bien la técnica y es una vez localizada la articulación se puede hacer un barrido en sentido medial a lateral para ir valorando las diferentes partes. En la parte más medial vais a ver que el sacro es mucho más prominente, mientras que el ilion es más pequeño y mientras que la parte más lateral, la zona del sacro es más estrechita y el ilion es más grande. De hecho, lo que se vio es que si comparábamos machos y hembras, la articulación sacroiliaca es un poquito más estrecha. Veis aquí una articulación sacroiliaca, es más estrecha en hembras que en sementales, que es un poquito más ancha. Entonces, ¿cuáles son los criterios que utilizaremos para valorar la articulación sacroiliaca? Entonces, empezaremos viendo, pues como en cualquier otra articulación, la presencia de remodelación prearticular y formación de osteofitos. En condiciones normales, pues como vemos aquí, los bordes tienen que ser bien definidos y vemos este pequeño espacio. Conforme se empieza a degenerar, vais viendo cómo empieza a haber formación de hueso nuevo, los bordes son mucho más irregulares y esto es indicativo todo de una osteoartropatía de la articulación sacroiliaca. Como veis, en todo momento tenemos aquí la arteria glútea craneal que nos sirve bastante bien como referencia. Conforme va avanzando la patología, también nos podemos encontrar la presencia de estrechamiento del espacio articular. En este artículo lo que hicieron fue clasificar la patología en 4 grados en función de la lesión que había y utilizaban siempre la presencia de los vasos como compresión como consecuencia de los cambios periarticulares. Y como veis, progresivamente lo que se ve es que hay mayor remodelación, mayor formación de hueso nuevo y además vemos que el espacio articular se estrecha y empieza a haber patología de esta zona verde que es el ligamento sacroiliaco ventral. Entonces podemos encontrarnos entesopatías, desmopatías o incluso rupturas. En casos mucho más severos podemos encontrarnos hasta fracturas. Como veis, en el caso más a la derecha nos encontramos que ya la referencia la hemos perdido completamente y vemos esta zona completamente heterogénea y amorfa, indicativa de una patología sacroiliaca bastante severa. La última zona que nos quedaría por estudiar sería la zona del psoas menor, que como veis aquí es este pequeño músculo que se inserta en la eminencia iliopectínea. Entonces lo que haremos será poner la sonda más o menos en lateral y identificaremos estas fibras que corresponden con el tendón de inserción del psoas. No es muy frecuente la patología en esta región, pero nos permite en la ecografía identificar el psoas menor, como veis aquí, y continuarlo en un sentido caudal hasta su inserción en la zona de la pelvis, como vemos en esta porción de aquí, siempre cubiertos por el resto de la musculatura, sobre todo músculo ilíaco e iliosoas. Bien, una vez que hemos terminado de ver el abordaje dorsal, vamos a hacer un abordaje ventral brevemente para ver qué nos podemos encontrar en esta zona. Fundamentalmente van a ser fracturas. Entonces, si sospechamos de una fractura, hay que tener siempre mucha precaución porque podemos provocar desgarros, entonces, o tenemos zonas de hematomas. Entonces, siempre hay que valorarlo con mucha precaución. Pero igual que cuando hay una fractura, una de las maneras para diagnosticarlas es con con una palpación rectal, pues aparte de palpar podemos poner el ecógrafo y sacar información. Entonces, la referencia anatómica en este caso sobre todo es el borde craneal, que es la zona del pubis. Y aquí haremos un barrido en sentido craneal a caudal y como podéis identificar en esta zona tenemos aquí la zona del pubis y aquí ya tenemos el agujero
¿vale? Y luego el agujero obturador y ya continuaremos con la zona del isquion. Esto es un corte longitudinal o lo podemos hacer en un corte transversal. Como veis aquí, nos vamos a encontrar con estructuras como por ejemplo el conducto deferente, con la vejiga. Entonces localizamos de nuevo el pubis y continuamos en sentido caudal en la zona de la línea media con la sínfisis. Entonces veis aquí que aparece la sínfisis, suele ser irregular y un poquito prominente. Hay veces que es muy prominente, ojo. Tenemos aquí la sínfisis y continuamos caudalmente hasta el final. Ahí, muy bien. Y ya para terminar, quería enseñaros este caso en el que lo que vemos es un caballo con una simetría de la pelvis bastante marcada y le hicimos una radiografía en estación que ya nos comentará Eduard mucho más en la semana que viene las indicaciones de la radiología en estación y vimos una fractura bastante evidente de del cuerpo y de esta rama del ilion, ¿vale? Radiológicamente es muy fácil ver esta fractura, mucho más que ecográficamente. De hecho, esta es la ecografía transrectal, donde vemos la presencia de fragmentos, vemos la presencia también de mucho hematoma, pero no nos hacemos a la idea, veis aquí el hematoma, los fragmentos, pero no nos hacemos a la idea de realmente la configuración real de esta fractura. Por eso la radiología sigue siendo una técnica de elección, aunque nos cueste con equipos potentes, pero haciéndola en estación nos evitamos una anestesia general. Pero bueno, ya nos contará Eduard la semana que viene mucho más en detalle. Pero os lo pongo realmente por esta razón, porque este caballo veis que al hacer la ecografía de la región sacroiliaca vemos la zona izquierda, que es esta zona de aquí, que era más o menos normal, mientras que la zona de la derecha ves que tenía un ensanchamiento muy marcado de la zona sacroiliaca, el ligamento sacroiliaco ventral era bastante heterogéneo, realmente este caballo lo que tenía era una inestabilidad y seguramente una subluxación parcial de esta articulación. Lo vemos aquí en la ecografía. Entonces lo podéis valorar bastante bien. Entonces, esta es la razón por la que siempre hay que hacer un examen completo cuando queremos ver la pelvis, para valorar todas las estructuras en detalle y ver que todo está interrelacionado entre sí. Y con esto termino. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y tenemos el foro para si hay que discutir alguna pregunta. Muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación. Yo creo que ambas presentaciones, la de Gabriel y la de Ana, ambas han sido excepcionales, muy claras, muy bien documentadas. Y tenemos alguna pregunta para responder. Tenemos al principio alguna pregunta para Ana. Ana, ¿estás por ahí? Sí. Vale, fenomenal. Mira, Rodrigo nos comenta que has hablado de la relación entre las patologías sacroiliaca y la patología de Corvejones. ¿Cuál provoca cuál? ¿O pueden ser las dos? Bueno, difícil saber cuál es la que comienza. Yo siempre lo pienso, si tienes una patología o un dolor en una rodilla, pues al final siempre vas a acabar con dolor de espalda por compensación. Es difícil decir porque estamos viendo cada vez más artrosis juveniles, esparavanes juveniles en caballos chiquitines y probablemente en esos casos pues venga antes el esparaván que la sacroiliaca. Pero todo es darle tiempo a una vía mecánica alterada a que haga su función arriba. Me imagino que también habrá artrosis juveniles de sacroiliacas, pero la verdad es que no lo sé. Hemos visto anomalías en las lumbosacras en bebés también, pero sobre todo los que tenían anomalías congénitas. Pero en la sacroiliaca habría que hacer un estudio de animales jóvenes para ver si tienen anomalías, por lo menos en ecografía. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también aquí una pregunta para Gabriel. Buenas tardes. En referencia a las vértebras transicionales de la región lumbosacra, preguntan por la relevancia clínica o si realmente la movilidad se compensa por completo en esta zona con el cambio explicado que existe en el disco entre L5 y L6. Bueno, vértebras transicionales no vemos muchas, pero siempre que las vemos porque tenemos caballos con sintomatología de la región y entonces es cuando los ecografiamos.
Normalmente los que nosotros vemos aquí en la facultad son caballos que además les hacemos radiografías del dorso y solemos encontrarnos que suelen tener patología del dorso también. Entonces seguramente está todo muy interrelacionado entre sí. Al final, pues como enseñaba Ana, los dibujos esos en los que se veía artrosis de las facetas de arriba, al final se altera toda la movilidad de esa zona y al final compensan, pero no de manera normal. Yo, la verdad, no me siento seguro de decir que en algún caso sea incidental, porque todos los caballos que vemos, como os digo, son caballos con patología y con clínica en esa zona. Entonces, Ana habla bastante de ello en su artículo, entonces lo que voy a hacer es hacer así y pasárselo a Ana, porque la verdad que hace bastante hincapié y bastante énfasis en que hay que mirar siempre al L5, L6. Entonces, cuéntanos, Ana, a lo que llegasteis y Ana María y tú en ese artículo. Bueno, yo la verdad es que la mayoría de los caballos que incluimos en el estudio tenían atrofia de glúteo medio, con lo cual ya eran caballos tocados. En los que ecografié y no había gran cosa, puedo decir que eran incidentales en algún que otro potro, pero alguno ya tenía síntomas extraños de no querer galopar, por ejemplo. Entonces, yo creo que también es darle un poquito de tiempo. Si no hay una articulación normal, pues es posible que el resto del dorso se altere. Y luego lo que decía Gabriel, muchos de estos casos curiosamente tenían kissing spines, incluso en la zona lumbar. Entonces son caballos con malformaciones congénitas no solo en un punto del dorso. Y bueno, en el estudio que hicimos sí que había una incidencia bastante elevada, de un 30%, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la mayoría eran patológicos, que los que hicimos como ejemplo fueron poquitos. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta para Ana, de Estefanía. Has explicado los diferentes abordajes para los bloqueos, cuál sueles emplear tú y si utilizas el mismo para bloqueo diagnóstico o para medicación. Sí, yo, a ver, por la escuela de la cual provengo y como Su ha sido pues, mi tutora y demás, siempre he hecho contralateral. Por comodidad y la verdad es que trabajando solo en el campo la verdad es que es más rápido y los resultados que he tenido han sido bastante buenos. Utilizo el mismo approach para bloquear y lo que hago es mantener desde que se ha hecho un poquito famoso el riesgo mantener los volúmenes más bajos de lo que utilizábamos antes, o sea, de 20 mililitros he pasado a 8. Pero bueno, sí, yo creo que posiblemente sea más seguro y por eso los ingleses tengan menos incidencia de problemas, es que estamos un poquitín más lejos de los nervios, pero bueno, difundir puede difundir en todos lados. Muy bien, perfecto. ¿Y el tema de la medicación y diagnóstico? Siempre Yo prefiero bloquear y luego tratar, porque primero por tema de dosis de doping y segundo porque son caballos que tienes que infiltrar en varios sitios y prefiero tenerlos diagnosticaditos y saber si vienen de ahí. Obviamente, si el propietario es peligroso en el sentido de que te pueda demandar y el sitio no es adecuado y el caballo pues tampoco sea adecuado para bloquear, qué remedio que tratar y luego ver si hay resultados o no. He tenido algunos caballos que no han respondido al acceso craneal y caudal y sí que han respondido al contralateral. No sé por qué, no sé si es porque estamos más cerca de la lumbosacra, no lo sé, y por difusión. Es posible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una pregunta para ambos. Marta pregunta, un caso con cambios ecográficos, cierto dolor a la exploración dorso-sacro, sin grandes respuestas en esta exploración, en fin, síntomas no claros con cambios ecográficos. Papel de la gamografía en estos casos. Ana dice que no se puede evaluar por gamografía, ella pensaba que era la solución. Bueno, ¿qué diría el que haya actividad en la gamografía? Bueno, si podéis comentar un caso similar a ambos.
Yo el tema, a ver, si tienes uptake en la región sacroiliaca yo lo considero significativo. Lo que me preocupa a mí es la zona lumbosacra y toda la patología vertebral que hay debajo, porque tienes tanto hueso encima que he tenido algún caso de sacralización y cambios horribles en L5 y L6, que por mucho que mires la gama, incluso las vistas oblicuas, no ves el cambio en el cuerpo vertebral. Entonces, sí, guay, si tienes uptake en la sacroiliaca, cuidado con uptake normal y patología vertebral. ¿Algún comentario, Gabriel? No, es decir, el problema de la gammagrafía es que es básicamente la superposición de estructuras y entonces teniendo la tuberosidad sacra en el medio, hay veces que no es fácil, la sensibilidad de la ecografía en ese caso es de la gammagrafía es bastante limitada, lo que vemos es alrededor de abaxialmente la tuberosidad sacra, esa zona de captación que es indicativo de patología sacroiliaca, pero de nuevo vemos cambios sobre todo a nivel óseo, pero nos falla parte del tema del tejido blando y luego la zona lumbosacra no se puede ver fácilmente porque está toda esa zona de tuberosidad sacra, pelvis y demás superpuesto. Entonces yo creo que yo encuentro la gammagrafía difícil de interpretar en muchas ocasiones, muy frustrante y Eduard, no sé, siempre lo discuto con él porque él es un firmemente creyente de la gamma y yo, para mí la gamma es la mayor decepción del mundo y perdonad lo que digo y que se interprete en el contexto, pero es la mayor decepción porque muchas veces ves cambios y vas a una radiografía, a una ecografía y no ves grandes cosas. Entonces te esperas a encontrar una patología y luego no la hay y luego cosas muy sutiles a lo mejor son el significativo. Entonces a mí me cuesta mucho en ese sentido la gammagrafía y la región de la pelvis al final tienes un caballo con una atrofia muscular y ya te da cambios. Es decir, porque todo esto se basa en la cercanía de la gamma cámara a la región que estás estudiando y ya puedes colocar el caballo perfectamente. Pero si tienes una zona de atrofia muscular, la zona simplemente va a parecer más caliente porque hay menos tejido que te atenúe los rayos gamma. Entonces, hay que evaluarla siempre con mucha precaución la gammagrafía. Yo tengo otra cosa que decir, que un punto caliente no significa que duela. Entonces, al igual que los cambios ecográficos, tenemos un montón de caballos compitiendo por ahí con agujeros en las ramas del suspensor y con unos orígenes horribles y viven con ello. Entonces, es un tema complicado, que bueno, pues a veces hay que tirar de los bloqueos aunque sea complicado, pero bueno, es poner un poco el puzzle en orden. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas aquí para Ana, de Álvaro Santos. Al tratar las sacroiliacas, si tratas desde varios abordajes, craneal, caudal, ¿qué opinión tienes y efecto de terapias regenerativas en esta patología? Y si has probado tratamientos con ozono también. A ver, uso siempre el contralateral. La verdad es que bueno, no he tenido, o sea, el porcentaje de éxito ha sido considerable. Yo creo que he tenido unos 4 o 5 casos que no he conseguido tirar para adelante y era por tema de hernias lumbosacras y demás. Terapias regenerativas y ozono no tengo experiencia. Lo que sí que recomiendo fielmente es post quitar dolor hay que hacer un programa de rehabilitación. Intentar conseguir que estos caballos musculen esa zona. Entonces, intentar que ese multífido, que ese longísimo estabilicen, musculen y que estos caballos cada vez que los paras pues pueden recaer y volver a tener problemas, pero se pueden mantener siempre y cuando consigas mantener una actividad y una buena musculación. Y creo que poquito más. No sé si las terapias regenerativas, como difunde tanto, lo mismo se te quedan, se te quedan a nivel muscular o a nivel, no sé yo si serán potentes, lo suficientemente potentes y aparte, a ver, si tienes una artrosis o un disco degenerado, no sé hasta qué punto unas células madre o unos PRPs te pueden combatir o
o alterar lo que es una compresión de una estructura neurológica o disminuir una distensión articular que te pueda estar comprimiendo algo importante ahí. Tenemos una última pregunta también que dice aquí, que viene un poco de lo que estás hablando. Tratamiento propuesto, ¿qué tratamiento propondrías en caso de una protrusión discal? Es muy complicado, muy complicado. Y la verdad es que los casos que he tenido gordos no los he conseguido sacar adelante, primero porque tienen un déficit de propiocepción y sobre todo para doma clásica es complicado. Lo que he hecho normalmente es seguir un poco lo que hacen en humana, que es evitar manipulaciones bruscas, evitar rotaciones, sí promover flexión-extensión y medicar lo que puedo alrededor, es decir, no solo medicar la zona sacroiliaca, sino medicar las facetas del sacro y si puedes medicar el segmento anterior también. Pero ya digo que he tenido serios problemas en sacarlos adelante y para mí es importante hacer la eco rectal porque si encuentras algo gordo ahí te va a limitar el pronóstico y creo que hay que saberlo. Muy bien, muy bien. Bueno, están llegando algún agradecimiento por la presentación. Aquí hay una pregunta para Gabriel, una pregunta genérica en el sentido de grados de correlación que debemos esperar entre lo que es la clínica y la imagen. Siempre es la ¿qué pregunta estudios clave. hay? Sí. Bueno, pues es difícil yo creo, porque hay veces que te encuentras caballos, pues yo qué sé, caballos que, o al menos yo lo que hago siempre, pues ecografía un caballo de cólico o caballo de cualquier otra zona o cualquier otra razón, siempre se me va la mano hacia la zona lumbosacroiliaca y te encuentras unos discos que dices, madre mía, pero este caballo está bien. Y el caballo ha venido de cólico, pero no es un caballo que te digan es que el caballo va fatal. Y luego otros caballos, pues como comentaba Marta, que no siempre encuentran grandes cosas. Entonces, la correlación no es fácil, al menos desde mi punto de vista. También es cierto que yo trabajo con una parte, no tengo toda la información, siempre trabajo con alguien más que con el que comparto toda la información, el clínico, en este caso, que es el que valora el caballo en un primer momento. Pero generalmente cuando vemos cambios severos siempre no siempre suelen correlacionarse de manera general, pero es cierto que hay veces que te encuentras cambios, pues una entesopatía de un disco y el caballo no tiene gran problema de la zona, o hay veces pues algún disco que está bastante degenerado y también depende un poco del grado o el nivel de ejercicio que hace ese caballo, yo creo. ¿Vale? Porque, pues lo que os digo, la situación de ecografiar un caballo de cólico con una masa no sé dónde y te vas a esa zona, y es un caballo que está parado, que lleva tiempo parado, también y eso hace que a lo mejor si ese caballo estuviera trabajando, demostraría la sintomatología. Y luego también hay cambios degenerativos simplemente por la edad. Eso yo creo que ahora mismo no lo conocemos mucho porque hacemos solo ecografías, pero si en un futuro podemos hacer más TAC, ojalá resonancias, pero eso va a llevar mucho más tiempo, vamos a ir aprendiendo que seguramente haya cambios simplemente por la edad. Si nos hacen una resonancia a nosotros, seguramente nos vamos a encontrar que conforme aumenta el grado de edad, vamos a encontrarnos cambios degenerativos. Eso lo vemos muchísimo en las resonancias de humana, en las resonancias de pequeños animales, que los discos se degeneran, empieza a haber formación de espondilosis deformante y seguramente cambios de ese tipo nos los vamos a encontrar conforme aumenta la edad del caballo y el nivel de ejercicio. Pero por eso os digo que yo creo que la correlación no siempre es fácil. Y por eso el tema de bloqueos, siempre es bueno bloquear para confirmar o descartar que ese es el origen del problema. Está siempre el problema que se comenta de que se te puede caer el caballo, pero cuando hay duda, a lo mejor conviene considerar esa posibilidad. Hay gente que radicalmente no hace bloqueos de esa zona, otra gente que son unos creyentes absolutos de los bloqueos y a lo mejor se puede mantener el bloqueo como otra herramienta más. Muy bien, bueno, estamos terminando con las preguntas.
Tengo aquí una última pregunta para Ana. ¿Algún comentario en referente al manejo de estos caballos en caballos de competición por tema de tiempos de doping? Si tienes algo que comentar. Pues cuidado. Es decir, sobre todo con los tiempos de doping, tener en cuenta que las publicaciones de la FEI están hechas en 3, 4 caballos, no es una N muy grande. Y bueno, que no estamos metiéndolo en una articulación, entonces pueden ser diferentes. Hay que ser un poquito cuidadosos con... Luego tampoco sabemos cómo es la detección en caballos en deportistas, por ejemplo, los bifosfonados en caballos que hacen más ejercicio, dura más el efecto del doping. Entonces, es una cosa que yo creo que se debería investigar un poquito más, con una N más grande y ver cuánto tiempo pues, da cada corticoide y bueno, también decir que hay gente que lo combina con ondas de choque, que eso sí que bueno, tienes un doping ahí un poquito más de 5 días y más difícil de comprobar, pero no he dicho nada. Genial, bueno, pues ya estamos llegando al final de esta primera parte. Quiero recordaros que el día 31 será esta segunda parte de estas jornadas complutenses con la participación de Eduardo Gascón y de Tatiana Hernández, que lo tengáis claro. Deciros también que a partir de mañana vais a tener la sesión en diferido en la misma página del evento en la que habéis entrado hoy. Habilitarán un botón, el agradecimiento a Zoetis por su patrocinio y muchas gracias a Gabriel, a Ana y a Gabriel por sus presentaciones y nada más, buenas tardes y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.